Bueno, pues bienvenidos al Jardín del Filólogo y bienvenido José Ramón Carriazo, a quien hoy me toca presentar, lo cual es un honor. Además, compartimos mucho, no solamente de nuestros años de Salamanca, sino de después. Alguna publicación juntos también tenemos que obviamente tendré que sacar a relucir. Pero bueno, José Ramón es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y también es licenciado en Antropología, algo que no se suele saber, pero que me parece importante señalar. Él ha trabajado primero en el CILUS, en el Centro de Investigaciones Lingüísticas, Universidad de Salamanca, donde hizo su tesis, una tesis sobre temas náuticos. Luego la mencionaremos algunos de sus publicaciones. Trabajó también en el Cilengua y en la Universidad de La Rioja y ahora es profesor titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Me he saltado, perdón, su trabajo en la Fundación Ortega y Gasset, pero repito que luego sacaré a relucir alguna de esas publicaciones. Me voy a centrar en los libros porque realmente sus publicaciones son muy extensas y aparte de enjundiosas, y diría que por lo menos tres líneas tienen. La primera, que es la fundamental y es la que nos convoca, es su estudio del léxico náutico del siglo de oro, es decir, lexicografía, con todo lo que esta ciencia implica, que bueno, a mí siempre me ha parecido fascinante y es uno de los puntos que tenemos en común entre los lingüistas radicales y los poetas, él y yo, ¿no? Por ejemplo, destacaré su trabajo sobre tratados náuticos del Renacimiento, que fue lo que le ocupó también durante su tesis y durante sus años en el Dícter, que luego nos mostrará. O el vocabulario de la navegación en el siglo de oro, que tengo por aquí. Algunos de estos libros sí que los tengo en casa, otros en la oficina. También su edición del Lexicon Nauticum de Palmireno, de 2010. O el léxico algo que le está ocupando últimamente, diría, el trabajo de Porter y Casanate. El léxico del reparo a errores de la navegación española de Pedro Porter y Casanate, de 2017. Y luego, por fin, un libro que nos reunió. Él ha estado en Neuchâtel en varias ocasiones, una con una estancia, durante la cual hicimos, entre otras cosas, esto, ¿no? La edición de los textos náuticos de Eugenio de Salazar, un poema alegórico, La navegación del alma por el discurso de todas las edades del hombre, y la carta al licenciado Miranda de Ron. Son textos fascinantes en los cuales, bueno, unimos nuestros esfuerzos, sobre todo para desentrañar su uso del vocabulario náutico. Incluso acuñamos una categoría, la poesía lexicográfica. Nos vinimos muy arriba con este trabajo. Pero bueno, he dicho que él tiene varias líneas. Él tiene también interés en semántica, que es una asignatura que da. Tiene un manual de semántica de la lengua española de 2021 y sé que tiene una nueva edición entre manos. Y luego también mencioné su trabajo en la Fundación Ortega y Gasset, y no tengo aquí el libro, lo tengo en el despacho, pero ha editado, entre otros trabajos orteguianos, ha editado Las Atlántidas y otros textos antropológicos, 2015. Y bueno, voy a terminar para mostrar la amplitud de sus intereses, voy a terminar haciendo propaganda de un artículo que nosotros creemos injustamente relegado, que es nuestro artículo sobre Funes el Memorioso y sobre la relación entre Ortega y Gasset y Jorge Luis Borges, en el artículo en el cual demostramos fehacientemente cuál es una de las fuentes de Funes. Lo digo así medio en broma, pero es verdad, también es verdad que somos justa o injustamente relegados por la porteñada que se dedica a Jorge Luis Borges. Pero bueno, ahí estamos con los estudios borgianos o borgianos. Bien, hoy obviamente le pedimos que nos hablara en parte de lo que quisiera, pero con la esperanza de que nos hablara de etimología y de léxico náutico, y es lo que nos va a regalar. Nos va a hablar de enigmas etimológicos en la nomenclatura de nudos y amarres náuticos. No doy la lista de vocablos porque parece que van a ser materia de examen. Bueno, cuando quieras, Ramón. Gracias. Muy bien, gracias, gracias a ti, Antonio, por la presentación, y gracias a las organizadoras y al Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas de Neuchâtel por invitarme a esta nueva edición del Jardín del Filólogo. Ojalá tenga mucha continuidad y venga después también mucha gente como ha habido antes que yo, y también pues gente que se pueda dedicar a cuestiones de lingüística, de semántica, de lexicología
y de lexicografía, que bueno, más que una ciencia es un arte y por eso nos encontramos Antonio y yo. Hablaré evidentemente de Dícter, hablaré de Eugenio de Salazar y de esa edición y repasaré pues, un conjunto de vocablos sobre los que estoy trabajando, porque bueno, me dijisteis que algo sobre lo que estuviera trabajando, algo que fuese un poco práctico y aplicado. Yo sé que a Antonio es lo que más le gusta, ¿no? Ver cómo funcionamos y cómo nos manejamos para llegar a conclusiones. Y bueno, como los dos nos conocimos en Salamanca, pues he elegido una anécdota salmantina que vamos a tomar como punto de partida, que proviene, como no, pues de mi directora de tesis, de la catedrática eh, María Jesús Mancho Duque. Iba a decir retirada, pero no está retirada, como va a demostrar la anécdota. Está simplemente retirada en una torre, trabajando en el Centro de Estudios Salmantinos, pero ya digamos que sí que está, iba a decir apartada de la cátedra, pero claro, suena mal lo de apartado de la cátedra. Pero bueno, en fin. Entonces, no vamos a hablar de Ortega esta vez, no vamos a hablar de Ortega 2023, El hombre y la gente, también una edición muy buena que recomiendo. No vamos a hablar de Borges, aunque es verdad que sigue siendo el artículo mío más descargado de, de academia.edu. Es curioso, ¿no? Porque en esto de los estudios borgesianos es un poco lo que decía Coseriu del maestro Correas, ¿no? Si hispanic non legitur, ¿no? Si es español, pues no se lee, o en este caso non citatur, no se cita, porque parece ser que leerse o al menos descargarse, porque yo a estas alturas ya no sé, estoy, como decía Antonio, con la nueva edición de semántica que se va a pasar a llamar semántica, lexicología y fraseología. He traído también un parrafito aquí para que veáis por dónde va la cosa. Y bueno, yo ya no sé si se lee, no se lee. El último texto que he mandado para que se publicase como un encargo de una revista, pues que me pedían mi opinión personal sobre la enseñanza de lenguas, me lo han rebotado porque es demasiado sesudo y porque no se menciona a la comunidad a la que había que mencionar, que se la menciona dos veces, se la alude una tercera, con una paráfrasis, y las dos veces se menciona con sus siglas y además acaba en un todas y todos animando al futuro y tal. O sea que yo creo que, no sé si creo o me consuela que el texto no se lo han leído, sino que directamente han pensado que yo estaba del lado de unas personas en el Consejo de Castilla, la Comunidad de Madrid, ¿no? Se llamaba el Consejo de Castilla. Estaba a favor de algunas personas en el Consejo de Castilla y enfrentaba al Consejo de Ministros, y entonces pues me han pedido que rebaje el tono y que lo haga menos sesudo y que quite las comillas, porque las referencias las puedo dejar, pero las comillas quedan mal, que deje las referencias sin comillas. Eso sí, ya les he dicho que no, que no, que no. Las comillas se han quedado y el tono lo he rebajado un poco, pero vamos, nada más allá de lo suficiente para dejarlo por debajo de las 1000 palabras que me pedían. Hago este preámbulo largo porque el trabajo que voy a presentar es un trabajo en el que, al que todavía le quedan algunas tareas por hacer, ¿no? Me han encargado justo un artículo para ahora en mayo y bueno, creo que de aquí puede salir un artículo. Entonces, lo que os voy a contar es más o menos anécdota, la anécdota con origen en María Jesús Mancho, y un poco pues, el informe al que dio lugar esa anécdota, que espero que se pueda convertir en un artículo cogiendo algo más del vocabulario del trincaje, porque aquí hay nudos y amarres, y veremos lo importante que es la etimología del primer término, amante, porque amante no es de la familia de amar, evidentemente, es de la familia de imán, o sea, que tiene que ver con cosas que unen, ¿no? O que atraen, o que amarran. He utilizado aquí nudos, que es lo evidente. Amarre actualmente, si buscas el diccionario de americanismos,
amarre es un tipo de hechizo, de brujería que se utiliza para conseguir amores y demás. Si paseas por Buenos Aires, ahí alrededor del cementerio, aquel que estuvimos, había cartelitos, ¿no? Amarres, pues $1, $2, llaman aquí. Esos son los amarres, pero originalmente pues, son los amarres náuticos que tienen que ver con, esto sí, amarrar y amarra maroma, ¿no? El camello es el camello famoso de que no iba a pasar por el ojo de la aguja, pues es un tipo de amarre, un tipo de maroma, que es un homónimo con el camélido ungulado, que la imagen gana mucho, porque todavía es más brutal lo de intentar que un camello, un ungulado pase por el ojo de la aguja, pero evidentemente hay el escribano que estaba tomando al dictado la palabra divina, pues cometió un problema de homofonía, tuvo ahí un enganche con la polisemia y Jerónimo no estuvo muy bien al traducir el hebreo, donde camello, por el pelo del camello, que es el material que se utiliza para hacer las maromas, es uno de los nombres de las maromas. Y las maromas que se hacen con pelo de camello y son muy gruesas, pues son dentro de los cables. Pero bueno, habría que ampliar un poco para incluir el trincaje. Claro, no he querido poner trincaje en el título porque ya si pones trincaje directamente no puedes publicar nada ni nada porque es una de las palabras, ¿no? Trincaje se relaciona pues con la bebida, con la ingesta de bebidas alcohólicas, con la corrupción, con el robo, con el hurto, con la extorsión. Bueno, el trincaje en realidad es un oficio de puerto más que marinero, que consiste en asegurar o estivar las cargas en los buques para que no se desplacen. Hace unos días ha tenido que atracar de urgencia en Vigo un buque porque se le han movido los contenedores y bueno, no sé cuántos miles de dólares puede suponer que no estén bien estivados unos contenedores de estos. Porque claro, como van hasta arriba los barcos. Y luego, por otro lado, se encargan también de la carga y la descarga, o sea, la desestiva, soltar la mercancía y trasladarla del barco al puerto, ¿no? Bueno, además será un homenaje a mi hermano Moisés, que es trincador en el puerto de Santander y que es mi informante actualmente sobre las jergas del trincaje en los puertos españoles, porque cada puerto tiene su idiosincrasia. En todos los puertos hay mancos y cojos que trabajan menos, parece ser, o ese es uno de los arquetipos o de los estereotipos, también tomados por la literatura de piratas, ¿no? Pero vamos, en todos hay maromas, en todos hay trinques, y bueno, no tenemos trincaje, pero sí que tenemos el ballestrinque y el estrinque, así que sí que hablaremos de esa familia. Bien, voy a ver. Ahí, vamos a ir entonces al asunto. Enigmas etimológicos. Bueno, últimamente me gustan mucho los enigmas, los hemos incorporado en el libro de semántica, ¿no? Hay un capítulo nuevo de fraseología y en la fraseología pues entran las paremias, en las paremias entran los adagios, los apodos, los apotegmas, entonces estamos ahí en el límite entre la literatura popular folclórica, ¿no? Del cuento para arriba y del cuento para abajo, el chiste, la facetia, pero también el enigma, la adivinanza, ¿no? El chascarrillo. Normalmente los estudiosos de la literatura, pues quitando Juan de Mallara y alguno por ahí en el siglo XVII que le prestan atención. Entonces, actualmente los fraseólogos no incluyen las adivinanzas, las etimologías, que en los pueblos ágrafos son la más popular de las literaturas. Y en los pueblos que tienen literatura también es la literatura oral que más sobrevive solo en el formato oral y que además tiene mucha importancia para la enseñanza del significado. Es decir, se utiliza, lo utilizaban en la retórica, lo utilizaba Palmireno, los adagios de Erasmo, ¿no? De Erasmo tienen una finalidad didáctica que es pues juegos de palabras pues para enseñar lo que es la polisemia, los peligros de la homonimia y que no te pase lo que le pasó a San Jerónimo con la maroma y el ojo de la aguja. Bueno, entonces son enigmas, entonces son preguntas. ¿Preguntas planteadas por quién? Pues planteadas por un capitán
de navío, Juan Ozores Masó, en un correo, o sea que la pregunta de investigación, ¿por qué amante, amantillo, ballestrinque, estrinque, cote y cornamusa en esta primera selección de vocabulario del trincaje? Es por la consulta del capitán de navío Juan Ozores Masó, que realizó a finales del año pasado, a principios de diciembre, a la profesora María Jesús Mancho Duque, y que ella muy amablemente, junto con la felicitación de las Pascuas, me remitió a mí con la esperanza de que le respondiese. Yo respondí inmediatamente, incontinenti, a las felicitaciones y a los buenos deseos de la profesora Mancho Duque para el año bueno, año nuevo, pero tardé 3 meses, hasta finales de febrero, en contestar al capitán de navío Juan Ozores Maso, con copia a María Jesús Mancho, que me respondió que había perdido ya la esperanza de que le fuese a contestar, pero que al ver la documentación que le enviaba, que es lo que vamos a comentar hoy, pues que había entendido que hubiese tardado tanto tiempo. En realidad yo no tuve tiempo hasta que estuve a buen resguardo en Teruel, bien lejos de cualquiera de los 3 arsenales navales de la Marina, para que no me pudiera alcanzar el capitán Ozores Maso, que por cierto a estas alturas no ha contestado. Entonces no puedo deciros qué es lo que le han parecido mis sugerencias a sus hipótesis etimológicas, pero tengo que presentároslo con documentos públicos que están en internet, ¿no? Y aquí viene lo de, hablaremos de redes sociales y de la nube, y la cosa está muy cambiada, pero bueno, para este tipo de cosas pues sigue siendo útil, por ejemplo, Facebook, la página del Museo Naval, que el 28 de noviembre de 2022 nos anunciaba la conferencia del capitán de navío Juan Ozores Maso, del Departamento de Estudios e Investigaciones del Instituto de Historia y Cultura Naval. Estamos ante un navegante de gabinete de momento. No está en la reserva, ¿no? Pero sí que tiene un destino en Madrid, que impartió el 1 de diciembre a las 7 de la tarde en el Salón del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, en Burgos, sobre Blas de Lezo, el valor del medio hombre. Aquí tengo yo la tal, ahí podéis ver pues, el ojo que le falta, el brazo no sale, la pierna tampoco, pero bueno, lo del medio hombre es porque era mitad consigo y mitad perdido, ¿no? Eh, bueno, quiero decir, el capitán Juan Ozores Maso es un historiador de la Armada, trabaja en el Instituto de Historia y Cultura Naval y, por ejemplo, intervino el 9 de diciembre de 2022, fijaos que 10 días prácticamente después de lo anterior en Quintanar, en Arturo Soria 287, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales. A las 12 horas presentó el libro La Carabela San Lesmes, el viaje más épico de la historia, de Luis Gorrochategui. O sea, está en la línea que nos gusta, que es la que nos gusta a nosotros y la que nosotros intentamos ponernos con Salazar, en la línea de 6 galeones para el rey de España, de Stradlin, ¿no? Y estos estudios vinculados a la arqueología naval, pero que se basan sobre todo en el expurgo de documentos de seguros, documentos de naufragios, documentos de embarques y también relatos de viajes, como pueden ser las cartas de Eugenio de Salazar, la carta al licenciado Miranda de Ron, o la carta de la que ya hablaremos en el curso de formación permanente de La Palma, ¿no? Sobre los consejos a un capitán de una isla, ¿no? Aunque ahí la isla no se identifica. No sé si llega a decir que es Tenerife, que es la isla que es, pero creo que no, creo que dice una isla de la Macaronesia y tal, cierto capitán. Bueno, entonces, bueno, en esa línea, pues aquí el viaje más épico de la historia, pues no lo he podido leer. Está en YouTube la presentación, pero bueno, no me importaría leérmelo cualquier día porque tiene buena pinta y casi estoy seguro de que bueno, se basa en eso, un expurgo documental.
Y bueno, y por último, pues LinkedIn, no quería empezar por aquí. Ahí pone pendiente porque ya le he pedido amistad. O sea, esta mañana cuando he dicho, bueno, voy a utilizar esto, voy a utilizar su identidad, pero bueno, por lo menos que, aunque yo le he escrito un correo y he firmado, y el correo está escrito como de funcionario de Su Majestad Católica, funcionario de Su Majestad Católica, quiero decir que todas las hipótesis son tratadas con cariño y con escrupulosidad de funcionario real y sin ofender. Pero bueno, Juan Pochito, Ozores Masó, el escapulario, la Virgen del Carmen, tal, Madrid, Comunidad de Madrid, España, Armada, Centro de Estudios de la Defensa. En el canal de YouTube de la Armada tenéis la presentación del libro Seguridad Marítima, una incertidumbre permanente. Yo creo que no lo he podido comprobar que Ozores Masó es este. Vamos, como Antonio y como yo, gente que no se tiñe las barbas. O sea, y ahí tenéis la descripción, asuntos técnicos, operativos, logísticos y de personal. Lidera el trabajo en un grupo multidisciplinar, en ambiente multinacional, responsabilidad alternativa, se ocupa de formar el equipo de montaña de la Armada en modalidades de esquí alpino, nórdico, montaña y equipo de escalada. Así que yo creo que para un próximo Jardín del Filólogo a lo mejor no, pero para organizar un campamento allí en la montaña de la Armada Española en Suiza, si es que las cosas se ponen mal por Mendoza y por la Argentina y por Chile, que parece que están publicando fotos de la princesa de Asturias sin el permiso de la reina y está la cosa en Chile. Llevo el pin aquí, la bandera, por solidaridad y porque la próxima vez que nos veamos nos veremos ya en Santiago. Bueno, ahí tenéis 1.430 visualizaciones, geopolítica, seguridad marítima, cultura naval, Juan Ozores Masó, capitán de navío del Instituto de Historia y Cultura Naval, junto con Pedro Rebollo, director de la colección de Seguridad y Defensa de Editorial. Bueno, no os lo pongo entero, pero sale de todo. El sultán de Marruecos, peligrosísimo, la frontera sur de la OTAN. Bueno, interesante, el perfil es muy interesante y está escribiendo, eso lo sé por el correo y es el único dato personal que voy a revelar aquí. Está escribiendo un libro sobre etimologías de nudos, de nombres de nudos. Y había detectado algunos errores en el diccionario de la ciencia y la técnica del Renacimiento, en el Dicter, ¿no? En concreto en amantillar, amantillo y contramantillo. Ahí están los enlaces, no vamos a saltar a Dicter, pero sí que recomiendo a todo el que no conozca Dicter, pues bueno, pues que lo consulte, porque ya veis que es documento de consulta en el Instituto de Cultura Naval y tiene una información valiosísima y bueno, y Antonio os puede decir, pues para anotar textos clásicos puede venir muy bien, pero es verdad que Dicter se hizo, es un resultado de un proyecto de lingüística de corpus que consistía en formar un corpus, en la época finales del siglo XX, que eso consistía en tomar la diligencia para venir a Madrid, sacar microfilm de los textos en la Biblioteca Nacional, imprimir los textos de microfilm en Salamanca, en Anaya, para luego a partir de las fotocopias transcribir. Esas transcripciones se corregían en distintas fases, luego se marcaban en HTML. Esos textos pasaron a formar parte de Corde, o sea que desde 2002 se pueden consultar en el Corde y si consultáis algunos textos de náutica, pues aparecerá mi nombre como responsable, porque esos son los textos que formaron parte de mi tesis. Bueno, no solo, hay alguno más que hice también, aquello se pagaba a peseta por palabra o a duro por palabras, iban marcadas, o sea, ya había su baratar el asunto, ¿no? De la lingüística de corpus. Entonces, es un diccionario de corpus y solo recoge el léxico que aparece en ese corpus. Por eso solo están amantillar, amantillo y contramantillo, aparte de amante, ¿no? que aparece también. Pero luego veremos que otros de los ejemplos que Ballestrinque, Strinque, no están en el Dicter. Y entonces, no había erratas en Dicter. Por eso yo incluí en la respuesta de finales de febrero a María Jesús Mancho en copia, pues para darle la noticia de que en Dicter no había que tocar nada, porque como es un diccionario de corpus, el meter cualquier información que llegue, por muy autorizada que venga del Instituto de
cultura e historia naval, pues supone desvirtuar el origen inicial del proyecto y, digamos, introducir descompensaciones en el diccionario. Que esto es más o menos lo que le pasó al diccionario de autoridades en 1780 cuando lo convirtieron en el usual, segunda edición, tercera edición, cuarta edición, que si vas metiendo lo primero que dice el académico nuevo, sea de la Marina o sea de la corte, pues al final el diccionario acaba descompensado, ¿no? Y entonces, bueno, ahora pues, Paz Bataner y el Instituto de Lexicografía de la Academia han partido de una nueva planta y lo que tenemos ahora, pues, bueno, va en camino de ser un diccionario de nueva planta, pero aún arrastra y es lamentable que no lo arrastre todo, porque entonces sería el diccionario histórico, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. La cuestión es que bueno, trabajamos sobre Victer y hay que tener en cuenta eso, ¿no? que es un diccionario de corpus y que se hizo pues, en un momento en que y está cerrado, digamos. No hay ninguna errata, no hay ningún error. Las etimologías en Dicter se toman generalmente de Corominas, que es de donde se toman también en el diccionario de la lengua española. Entonces, amante para Corominas es un catalanismo en castellano. O sea, es un helenismo propio del lenguaje marinero que se documenta en catalán unos años antes que en castellano y entonces la cronología a Corominas siempre y su natural tendencia bueno, de luchador por la cultura catalana y de conocedor del vocabulario catalán, pues le lleva a... Es decir, el de hecho está lleno de catalanismos, pero hay que tener en cuenta eso, que es la etimología inmediata. En realidad es un helenismo, pero claro, no es un helenismo que llega por vía culta, como su cognado imán. De imas y mantos sí que tenemos imán, que primero aparece como piedra imán, ya en Alfonso X, en el lapidario, o sea, es un helenismo antiguo, que ese sí que es un helenismo culto, que llega a través del latín, imans, imantis, ¿no? Pero este no, aquí lo que tenemos es un amante que evoluciona a través posiblemente del latín medieval, de la lengua franca, de donde lo tomará el catalán, si no es que la lengua franca lo toma el catalán. O sea, estamos ante, como hay muchos arabismos, ¿no? De origen persa, de origen turco, estamos ante una palabra que sufre todas las alteraciones propias pues, del paso de boca a boca desde Oriente turco hasta la actualidad. Hay que tener en cuenta también pues, que la marina turca, la marinería era de habla griega, ya no, es un griego demótico medieval, ya no es el griego de Liman Simantos, ¿no? De la etimología, pero bueno, todo esto para entender, esto no se lo explicaba al capitán Ozores, porque esto os lo explico a vosotros que sois gente del jardín del filólogo. Al capitán Ozores le venía a decir que se leyese el vocabulario de la navegación en el siglo de oro que nos ha enseñado Antonio antes en la presentación, ¿no? La página 161, la página 165, donde se discute la etimología del Dech y se explica esto de la lengua franca un poco. Lo de la lengua franca también nos volvió a encontrar a Antonio y a mí frente al texto de la navegación del alma. Fue una pregunta del examen el año pasado, del español de Europa románica. La gente decía que era italiano, que era francés raro, que era nadie. Y eso que la lengua franca aparecía en el temario de la asignatura. Algunos sí que lo reconocían. Pero vamos, un 5% de los que se presenta al examen, ¿no? La primera documentación es en el espejo de navegantes de Chávez, y es un texto, manuscrito 1530, circa 1538, de Alonso de Chávez, que era piloto en Sevilla, piloto mayor, sucesor de Américo Vespuccio, antecesor de el que luego se marchó a Inglaterra, de Sebastián Caboto. Los años que Sebastián Caboto estuvo perdido por el Río de la Plata, aprovechó, fue Chávez el piloto mayor sustituto
y se dedicó a escribir El espejo de navegantes manuscrito. Nunca se solicitó permiso para imprimirlo, pero nunca se concedían permisos para imprimir este tipo de documentos porque incluían un derrotero, entonces era información sensible. Pero bueno, aparece ahí por primera vez Amante con el nombre de cabo o nudo o unión de dos cabos, que es lo que es un nudo propiamente, aunque podemos dar un nudo con un único cabo, también el nudo es la unión de dos cabos. O sea, el significado es la etimología de imán, algo que une, algo que junta dos cosas que están separadas, aunque en el caso de los cabos no sean opuestos. Y también espejo de Chávez, el espejo de navegantes de Chávez incluye el derivado amantillo. Claro, aquí tenéis la etimología del DECH, la traigo entera porque ahora el diccionario de Colomines y Pascual está en internet, se puede consultar en la página Biblias Hispánicas, se puede copiar, se puede pegar. Entonces ya, o sea, si antes no había excusa para no leerlo hasta el final, hasta los derivados, que aquí los tenemos que leer porque es donde aparece nuestro Eugenio de Salazar, ahí en 1573, esa es la carta del licenciado Miranda de Ron que utilizaba en edición de Tenerife de los años 60, se utilizó en la segunda edición, en el Corominas Pascual, no en el Corominas de los años 50. Es una de las diferencias que hay entre uno y otro, entre el DECH y el primitivo o el original Corominas en 4 tomos. Bueno, ahí veis que el portugués amante, el catalán amant 1331, el francés amant finales del 14 y el italiano amante, todos por delante del castellano y todas lenguas que tienen más relación con la lengua franca del Levante que el castellano. Que el castellano medieval pues no tiene un vocabulario náutico, ¿no? Quitando las 4 villas de la costa, la conquista de Almería y la conquista de Sevilla, pues las armadas castellanas siempre se sirvieron de subcontratas catalanas o genovesas, ¿no? Bien, esta sería más o menos la historia del amante. Claro, es un ejemplo, esto lo digo por si hay algún estudiante de semántica, es un ejemplo perfecto de homonimia. Porque tenemos del latín amans amantis, el amante bandido, y por estas casualidades de la lengua franca de los marineros del Levante y tal y cual, resulta que de imán en griego también tenemos un amante, qué casualidad que también es un nombre de cabo que también tiene que ver con cosas que se unen, como los amantes, sean o no opuestos, sean o no contrarios. Claro, entonces es una de las palabras favoritas de Lope de Vega para pintar escenas marítimas, y aquí sin comillas, como se hace con los colegas de mucho tiempo, pongo a Sánchez Jiménez 2006 para que el capitán Ozores, pues bueno, se lea también cosas de Lope de Vega, que le vendrá bien para sus excursiones al jardín del filólogo. La fuente del diccionario de la lengua española y también del capitán Ozores, ¿no? El capitán Ozores habla de cabo grueso que asegurado por un extremo en la cabeza de un palo o verga y provisto en el otro de un aparejo sirve para resistir grandes esfuerzos. Una definición que da el capitán Ozores y que coincide con la del diccionario de la lengua española. Es la que se tiene también en cuenta en el dicter, ¿no? Digamos, el capitán Ozores pues, está de acuerdo con la definición que señala el dicter, que es la del diccionario de la lengua española, pero no con la etimología que también es la del diccionario de la lengua española, en Amante 2, que coincide con la de Coromines. Aunque en el caso de Amante también se tuvo en cuenta en el dicter, que no se menciona, no se refleja en la entrada Amante, el Diccionario Marítimo Español de 1831, que es un asunto sobre el que estoy trabajando, del que hablé en el Congreso de Historia del Español del siglo XIX. Es un documento muy interesante porque se tiene, por ejemplo, en cuenta los escritos de Porter y Casanate, se cita a García de Palacio. Es un diccionario hecho como un diccionario de autoridades, pero de léxico marítimo. Entonces, es muy rico en todo lo histórico y filológico que se
contrasta sistemáticamente con encuestas que se remiten a los arsenales, a las academias marítimas. Entonces, es un retrato bastante interesante del vocabulario marinero, de la fraseología, del empleo de la lengua española en la Armada, pues entre el reinado, finales del reinado de Carlos III y Trafalgar. Aunque sale publicado en 1831, pues bueno, porque se fueron muriendo los autores y Fernández de Navarrete pues consiguió permiso nada más y nada menos que en 1831. Supongo que mediando la reina regente, o a lo mejor ya Fernando estaba muy para allá y ya firmaba cualquier cosa, en fin. Y salió el diccionario en la década o menos, en el 8º año de la década o menos. Fernández de Navarrete era muy amigo de Fernando VII. Cuando estuvo preso en Cádiz durante el bienio liberal, era el que le acompañaba y le leía novelitas náuticas y tal al rey para que no estuviera triste. Y le decía que eso de irse en barca de remos a Buenos Aires, que no, que a Buenos Aires se tenía que haber ido en 1809 o 1808, cuando se lo propusieron en la ría del Urumea, en San Sebastián, de no se vaya usted a Biarritz, majestad, véngase para Buenos Aires como su primo, el de Portugal. Y de ahí vienen los colores de la bandera argentina, ¿no? De esos colores tan borbónicos. Y claro, como no se fue, eso hay que hacerlo cuando tienes la oportunidad de irte a Buenos Aires, pues hay que ir. No hay que dejarlo para más adelante porque luego acabas y Fernando VII nunca fue a Buenos Aires y Buenos Aires nunca recibió a Fernando VII. No sabemos lo que hubiera pasado. En el Diccionario Marítimo Español de 1839 se cita el espejo de Chávez, es una de las fuentes de O'Scanlan, luego ampliaré un poco del diccionario, y la instrucción de García de Palacio, no la carta de Eugenio de Salazar al licenciado Miranda de Ron. Aquí cito también a nuestra edición de Antonio y mía de la carta al licenciado Miranda de Ron y la navegación del alma. Es muy curioso porque nosotros hablamos, no demostramos fehacientemente o no tan fehacientemente como lo de Funes el Memorioso y Ortega, pero da la impresión, no es significativamente, no es estadísticamente significativo, pero sí que un 60 y tantos% de las palabras que aparecen en la carta de Eugenio de Salazar de 1573 luego están definidas en el vocabulario que acompaña a la instrucción de Diego García de Palacio y a su vez están utilizadas de manera alegórica en la poesía lexicográfica que es La navegación del alma por el discurso de todas las edades del hombre de 1600. Entonces, la cronología sería 1573. Corminas de la fecha hacia 1573 porque quiere reflejar la relación de la redacción de la carta, pero nosotros damos 1574, ahora no recuerdo por qué esa diferencia, pero bueno, le quitamos la H, ahí supongo que también demostraríamos fehacientemente alguna cosa, y García de Palacios de 1587 y la navegación es de 1600, entonces 1574, 1587. Luego hay unos acontecimientos ahí por los cuales García de Palacio acaba en la cárcel y Eugenio de Salazar acaba siendo el rector de la universidad. El primer rector de la Universidad de México fue García de Palacio, pero como no era doctor, y acabó en la cárcel por otros asuntos financieros de trincaje en Acapulco, que tenía que construir unos barcos, él y sus hermanos, y moriría en la cárcel. En la historia de la universidad en América siempre es Eugenio Salazar es el que aparece como fue el primer rector de la Universidad de México, ¿no? Pero ahí hubo un rectorado de 3 meses que acabó con la irrupción de la policía en el campus y la detención de García de Palacio, del que no se guarda memoria en los anales. Bueno, Eugenio de Salazar era de Madrid, aunque es uno de los padres de la literatura mexicana. Y bueno, yo en un congreso por tratarlo de madrileño y español, pues recibí una reprimenda, supongo que muy bien merecida en aquel momento, de una profesora de la UNAM que me acusó de intentar apropiarme de un poeta mexicano. Es que escribió las alabanzas de la Ciudad de México, luego lo plagió Andrés Bello, en fin, es un personaje, pero nació en Madrid
y murió en Madrid. Es verdad que murió en Madrid un invierno recién llegado de América, supongo que no aguantó la venganza del imperio o lo que fuese. Y aquí quedó su viuda y aquí quedaron sus esclavos libertos en el testamento, que se convirtieron en alojeros en la plaza, con una manda en unos dineros que les dieron. Todo esto se cuenta en la edición de los textos náuticos de Antonio, que preparamos Antonio y yo, que además se puede consultar en línea y es de lectura muy recomendable y muy graciosa. La carta del licenciado Miranda de Ron, pues ahí tenéis una cita de Amantillo, ¿no? Sustentad con los amantillos, que forma parte de la canción de trabajo que está escrita en lengua franca, ¿no? Es uno de los verbos. Bueno, los amantillos son unos cables que sirven para, pues, amarrar, agarrar, sustentar. También fue fuente documental del Diccionario Marítimo Español el álbum del Marqués de la Victoria, que conoce el capitán Ozores, pero que no cita bien. Yo no he encontrado la fuente por la que él lo cita. Es verdad que el Marqués de la Victoria incluye amante en la lámina 66. Él no identifica la lámina con este número, me remite a otra lámina. Yo en esa lámina no encuentro los nudos. Y en la lámina 66 está el nudo margarito, que se hace por seno en el amante de un candelón, y en la 67 aparejos reales de amante y polea. Y yo lo encuentro y lo documento en la tesis de otra compañera vuestra allí en Neuchâtel, ¿no? De Natalia Silva, que estudió el diccionario demostrativo con la configuración o anatomía de toda la arquitectura naval moderna, incluido el estudio de todas las imágenes de las láminas. Bueno, las láminas son unas cosas gigantescas, ella las tenía en PDFs, pero bueno, es un trabajo maravilloso. No incluye todas las láminas, porque ya sabéis que estas cosas luego se acaban como rápido y tal, y en el libro tampoco ha incluido las láminas, pero es que yo le dije, digo, es que no incluyas las láminas, incluye si quieres fragmentos, porque las láminas son gigantescas, o sea, tiene el tamaño de cantoral. Entonces, es para hacer, podrías hacer desplegables o podrías poner que la gente se haga pósters, ¿no? o que decore habitaciones así posmodernas o gastrobares o cosas así, de estas que tenéis tantas por allí por Neuchâtel. Pero no pongas una reproducción de una lámina donde no se va a leer nada ni con lupa. Es como comprarte el Oxford English Dictionary en la versión aquella de bolsillo que tenía Diego Garzón. Pues sí, está muy bien como curiosidad, pero a mí no me sirve de nada porque, bueno, no me servía ya hace 30 años, ahora ni con lupa, por mucho que te la vendan con lupa. La tesis de Natalia es excelente y, bueno, ahí tenéis pues el enlace para que la podáis consultar. Pero no me voy a detener más porque voy un poco lento de tal. Bueno, ahí tenéis también lo de el folio 2 cuerdas que van de la gavia a los penoles de las vergas, son los amantillos según la instrucción náutica de García de Palacio. Bueno, como el capitán Ozores pues iba directamente al Dípter y al DLE, pues hay otras fuentes, ¿no? Y además, pues cita el Marqués de la Victoria. Y no lo cita. Aquí tenéis del Marqués de la Victoria la lámina 63, diferentes gafas, vueltas, costuras, que es a la que remite el capitán Ozores. Claro, en la lámina 63 es donde están todos los nudos. Pero justo ahí no aparece ni el amante ni el amantillo, ¿no? Él tiene muy buen conocimiento del álbum del Marqués de la Victoria, faltaría más, pero cita de memoria, se ve, porque es la lámina 66 y la 67, donde está el amantillo y el amante, no la 63, pero él cita de memoria, él está haciendo un libro sobre nombres de nudos y la lámina 63 pues la conoce bastante bien. Y aquí tenéis la definición en el Diccionario Marítimo Español de 1839 de amante, amantillar, amantillo, está un poco más abajo, ¿no? Tenéis la definición, los equivalentes y luego distinta fraseología también con sus traducciones. En este caso no se cita ninguna fuente, ¿de acuerdo? Entonces sí que Dípter ahí completa un poco, aunque se basa en amante, en el Diccionario Marítimo Español, el Diccionario Marítimo Español no es sistemático, o sea, sabemos las fuentes que utiliza porque las hemos estudiado, las estamos estudiando ahora Esther Vivancos de la Universidad de Murcia y yo,
pero no las cita de manera sistemática. 1831 es un diccionario que se empieza a finales del siglo XVIII, ¿no? El diccionario responsabilidad de José Vargas Ponce, Martín Fernández de Navarrete y Timoteo Scanlan, hijo, es hijo del médico del Ferrol que hizo lo de la inoculación de la vacuna, pero es Timoteo Scanlan, el hijo, que también era del Ferrol, refugiados católicos irlandeses de Liverpool que llegan al Ferrol en la segunda mitad del siglo XVIII, pero Timoteo Scanlan, el hijo, ya es ferrolan, ¿no? Utilizan pues, obras poéticas, ensayos históricos, ediciones anotadas de los clásicos. Está aquí José Vargas Ponce, ¿no? Que es el que inicia el diccionario. Los papeles de José de Vargas Ponce pasan a Martín Fernández de Navarrete, que los menciona en el prólogo al diccionario, quien los pone a disposición de Timoteo Scanlan, que es el que se encarga de la ordenación y de la redacción de los artículos y de la preparación del diccionario ya para la imprenta inmediatamente anterior, los años inmediatamente anteriores a 1831. 1831 se da como fecha de la muerte de Timoteo Scanlan, porque es la última mención de él en activo. O sea que hay, bueno, no sabemos si fue mártir de la causa liberal o cuándo o cómo murió. Esther Vivancos y yo estamos investigando hemos empezado analizando las menciones de Cádiz en el diccionario, hay 89, de las cuales 5 los preliminares, frente a 51 menciones de Cartagena y 70 de Ferrol. Ella en la Universidad de Murcia va a hacer investigación documental sobre Cartagena. Sabemos que había informes, sabemos que se remitieron encuestas, que se devolvieron, pero esos documentos no sabemos dónde están. Se alude a ellos, pero no se citan explícitamente, aunque se dice, los maestros del Ferrol le llaman a no sé qué cosa, no sé qué. Eso es lo que hemos estudiado ahora para el Congreso de Como, lo vamos a publicar en las actas y, bueno, este trabajo mío para la revista de investigación lingüística de Murcia, pues se centrará en el vocabulario propiamente portuario, no solo de los arsenales. Son los lugares más mencionados en el diccionario, seguidos de Sevilla, que tienen 24 menciones, y es la siguiente. Y la mayoría de las menciones de Sevilla son históricas, tienen que ver con la casa de contratación, con el gremio de mareantes, cosas medievales, o sea, no hay nada de actualidad. Y 2 de Santander, que bueno, busqué Santander por comparar, porque aparece 2 veces mencionada, Bilbao aparece 3, o sea, muy pocas veces comparadas con los 3 arsenales, lo cual es normal porque eran los 3 únicos lugares ante el aumento de la construcción naval, sobre todo en las Islas Canarias, en Cuba y en Puerto Rico, Carlos III decidió restringir la construcción naval a solo 3 lugares en el imperio, que iban a ser Cádiz, Cartagena y Ferrol, de tal manera que quedó prohibida la construcción naval y había que comprar los barcos construidos ahí. Entonces, claro, todo eso empezó a provocar desafecciones, ¿no? Y ahí las revueltas de Tupac Amaru en Cusco coinciden con alzamientos y revueltas en el castillo de San Felipe en el Callao, que tienen que ver con eso, con que se estaba desmantelando el arsenal del Callao en el Perú. Esto afecta también pues, a Valparaíso, aparte de Tenerife, Las Palmas, sobre todo La Habana, que es el más afectado y era el que más vendía, pero también Cartagena de Indias y San Juan de Puerto Rico. Bueno, el tener ahí concentrada la construcción naval entre 1769 y 1804, pues nos viene muy bien para ver cómo se hizo el diccionario y para buscar esos documentos. Esos documentos puede que estén en el castillo de la Garda, en San Vicente de la Sonsierra, que también hemos hablado a veces. Ahí estuvo Guillén Tato y hay publicados un par de artículos en el año 43 y el año 44 hay un inventario de los documentos, pero no sé por qué me da por pensar que siendo esos años, siendo imposible, porque lo hemos intentado Adrián J. Sáez y yo, ya lo único que nos queda es ir al castillo y llamar así, a San Vicente de la Sonsierra, porque hemos escrito, hemos llamado por teléfono, hemos escrito correos,
No hay el marquesado de Legarda existe, hay marqués de Legarda ahora, pero no responde a los mensajes y lo que es ver esa parte de la documentación no se puede ver. Hay otra parte de la documentación que está en el Instituto de Historia y Cultura Naval y esa sí se puede ver en el Museo Naval y esa la he visto yo, pero vamos, son papeles sueltos que no conforman tiene que haber mucho más de lo que salió el diccionario. Puede que se haya perdido, ¿eh? También puede que se haya perdido. Puede que esté en la academia, porque Fernández de Navarrete fue secretario perpetuo de la academia desde que estaban los franceses en Madrid hasta su muerte. O sea que puede haber también hay papeles. Están avanzando mucho en la digitalización del archivo de la academia y en cualquier momento puede aparecer. Hay en el fichero de hilo, por ejemplo, hay fichas de hilo de vocabulario marítimo que pueden ser de Fernández de Navarrete, porque son de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, no están firmadas, pero coinciden, esa información son definiciones que coinciden con el diccionario de la lengua española y con el diccionario marítimo español. O sea que, bueno, esto es cuestión de que vaya, de paciencia y que vaya apareciendo algo. Pero bueno, al capitán Ozores había que contestarle, Ballestrinque y Estrinque no están en Dicter. ¿Por qué no están en Dicter? Pues en Dicter está Estrenque, que es lo que trae García de Palacio. Pero Estrinque no, porque Estrinque se documenta ya en el siglo XVIII, sí que está en el diccionario marítimo español, la variante Ballestrenque se documenta en 1732, el origen catalán, según Corominas, Ballestrinc y String, evidentemente tiene que ver con el neerlandés y con el alemán marítimo del norte, Strinque y con trincar, ¿no? El trincaje, ¿no? Ballestringa, Stringa, sí que Ballestringa aparece en el Marqués de la Victoria, ¿no? Balestrinque, más cercano al catalán, y el estrenque, que es lo que tenemos en Dicter y lo que tenemos en Carriazo Ruiz, se relaciona con orinque, ¿no? Que también es de origen neerlandés, y aparece en García de Palacio con orinquear. Estrenque es una maroma gruesa, está en Woodbright, esto también se utiliza en mi tesis, eran unas fichas del léxico marinero en García de Palacio, se pueden consultar ahora en el léxico hispanoamericano de Bowman a Woodbright. El García de Palacio, 1589, J de Castellano. Este García de Palacio, que está aquí sin fecha, es 1587. No está en Salazar, ¿no? Estrenque es lo que hay en Dicter, porque es lo que se documenta en el siglo XVI. Cote, vamos a Cote, que esto ya es interesante y voy a ir terminando para no pasarme de la hora y el debate ya lo hacemos sobre Cote. Aparece Pezzi 1985-1987, aportaciones árabes en el arte de navegar, y ahí el capitán Ozores saca sus cartas sin darse cuenta. Esta es la carta que tenía en la manga y claro, porque Cote ya ha roto el hielo con Strinque, ¿no? Strinque no está en el Dicter, aparece Strenque, que es un error. Hay que corregirlo, no hay que corregirlo, no es un error, hay autoridades. Pero es que tampoco está Cote. Y Cote sí que está en el Marqués de la Victoria, el Marqués de la Victoria del siglo XVIII, y lo que trae es chicote, no Cote. Y lo analiza muy bien Natalia. Natalia le dedica a Chicote, ¿no? Todo un... Chicote se ha utilizado también para llamar a las colillas de los cigarros, que son una especie de cabo marinero, si os fijáis, así sucias, marrones, llenas de brea, como medio quemadas. Hay que imaginarse que una cuerda no es una cuerda como la compramos en la ferretería, sino que están embreadas y tal. O sea que, bueno, chicote. De ese chicote colilla viene lo de chicote, ¿no? Y de chico, supongo. Chicote también es un derivado de chico. Pero bueno, de este cote podría ser un acortamiento de chicote y aparece por primera vez en castellano en el Diccionario Marítimo Español de 1839. Sin autoridad. Sustantivo masculino, maniobra, nombre que se da a bordo. O sea, ya estamos hablando del uso contemporáneo de ese momento, nombre que se da a bordo a lo que en el uso común se llama nudo. Y dar cotes es anudar, como dar nudos es anudar, ¿no? Con el verbo soporte. Pero es uso oral,
El diccionario de la lengua española no trae etimología en cote y lo define como vuelta que se da al chicote de un cabo alrededor de un firme pasándolo por dentro del seno. Forma del nudo, es como un lazo. Resulta interesante la hipótesis de Elena Pezzi, le digo yo al capitán, ¿no? Que es la que él aporta, ¿no? Y yo desconocía. Cote, el más sencillo de los nudos, considero que se deriva del árabe kut, acción de retener, estancar, atenazar, afirmar, asegurar. Este nudo consiste en una vuelta que se da al chicote de un cabo alrededor del firme pasándolo por dentro del seno. Bueno, Pezzi no cita el diccionario de la lengua española, pero aquí vemos que es lo que sabe ella. Federico Corriente no lo trae en el diccionario de arabismos y voces afines en romance y en grande. El corpus del diccionario histórico nos da la documentación de la sección metalúrgica en 1549, que es la que está en Dícter. No falta la náutica, pero sí está en Dícter la metalúrgica porque está en Pérez Vargas. Y da la etimología del latín cos cotis, piedra de afilar, que es perfecta para la acepción metalúrgica, porque cote es una pieza de afilar, entonces tiene que venir de cos cotis, pieza de afilar. Pero estamos ante una metáfora un poco rara, una piedra de afilar y un lazo no tienen por qué parecerse, ¿no? En 1842 aparece la acepción náutica en el corpus del diccionario histórico. 1842, posterior, 11 años solo, pero posterior al diccionario marítimo español. Cote o malla, figura 40. Echándolo hacia arriba, hacia adentro, tal. En la traducción del arte de aparejar y maniobrar de los buques de Denis Lever por Baltasar Ballarín. Esto lo trae el capitán Madrid, imprenta de José, lo trae el capitán Ozores y dice, esto lo he encontrado yo en Ballarino, que lo utiliza muchas veces. Y entonces yo le contesto, sí, lo utiliza exactamente 53 veces y está en el corpus. O sea que, bien, no hay que leerse Ballarino, ¿no? Esto es, ya lo veremos, absolutamente o un poco demencial. Pero bueno, todavía tengo pendiente leérmelo con detalle, ¿no? Las siguientes documentaciones en el corpus del diccionario histórico, después de las 50 y tantas de Ballarino, son ya de 1951, 1993, acampar, manual práctico, montañismo, Barcelona Juventud, ¿no? Para hacer los nudos de las tiendas. La primera documentación de la acepción náutica, en la traducción, Coteo Maya, tenemos ahí, hay 80 ejemplos más. Yo decía 53, no, son 80 ejemplos. Y luego ya esos tres, a partir de los años 50. El original es The Young Sea Officer Sheet Anchor, or a Key to the Leading of Reaching and to Practical Seamanship. El libro se publicó, esto es de Wikipedia, en 1808, una edición en 1819 en Inglaterra, y hay edición moderna en 1998. Se la recomiendo al capitán Ozores, pues la edición moderna, ¿no? En la breve introducción que hace Ballarinos, dice que es de Darcy Lever, antes he dicho yo Dennis, Darcy, pero no dice qué traducción, qué edición elige. Si la de 1808, supongo que da por supuesto que la que tenía a mano y tal. Hay un ejemplar en línea, pero es de la edición de Nueva York de 1853, que es posterior a la de Ballarino de 1842. Pero bueno, para valorar la hipótesis del capitán Ozores, que es nosotros, supongo que será él y el cuerpo de los capitanes de navío, nosotros creemos que el cote es el nudo sencillo o simple de origen incierto, aunque podría tratarse de una derivación del vocablo francés clef, nudo. De ahí la traducción de cote como medio nudo o demi-clef. Habría que contrastarla con el tresor de la langue francés, le digo yo, y ahí tenéis lo que dice el double clef y el demi-clef, que se documentan en francés en Julio Verne en la Isla Misteriosa en 1874, o sea, mucho después de Darcy Lever y bastante después de Ballarín. Entonces resulta poco aceptable esta cronología, ¿no? ¿Cuál es mi hipótesis? Pues lo que hago es comparar las ediciones, la de Nueva York y la traducción, y lo que veo es que Cote o Maya traducen nothing. Y para to make the cut or bright splice, o sea, para hacer el cote o malla y luego el half cut, entonces cote es pues como aliquindoy, es un anglicismo a bordo que ha entrado por vía oral
Y Ballarino lo que hace es, pues al sonido, el que no sabe inglés y que está traduciendo, pues dice, pues cat, cote, como el look and do it es aliquindoy, o como racker en los cuentos de Pereda es raquero. O sea, es el inglés portuario, ¿no? Habría que hacer pues, el corpus alineado con las dos traducciones, ver los 80 ejemplos y confirmar, yo creo, la hipótesis es esta, yo creo que los 80 ejemplos van a ser traducción de Cat. Por lo tanto, lo del arabismo, que es muy chulo y muy exótico y muy como orientalista, y lo de Clef y de Miclef de Julio Verne, pues no son hipótesis. Ya digo que yo esto se lo contaba todo con mucha. Entonces sería entonces un anglicismo, ¿no? En la página 13, imagen superior, este es el texto que recibió el capitán Ozores, que no sé si a estas alturas ya se habrá incorporado a la. Un saludo en cualquier caso al capitán Ozores. Y por último, Cornamusa. No voy a decir nada de Cornamusa porque Cornamusa está en el diccionario histórico, que es la conclusión de mi conferencia, ¿no? Yo ahora el proyecto en el que estoy trabajando con más entusiasmo y con menos resultados es el diccionario, el diccionario histórico de la lengua española, que me parece un proyecto apasionante en las humanidades digitales, con permiso de la francesa Laura y los estilómetras lopescos. Pero el diccionario histórico es eso, la francesa Laura, y además Ballarino, y además The Young Man in the Sea, y además Dennis Lepper, y además todo, ¿no? Como decía Julio Casares, pues el diccionario total, el tesoro total, lo único que no se pudieron robar los piratas, ¿no? Entonces, decía el capitán Ozores, no está cornamuza con Z, ¿no? Y en el diccionario, en el dícter hay cornamusa, que tiene otras acepciones, no está la acepción náutica, con S y debería ser con Z. Bueno, es un galicismo, viene el francés, esa Z en esa S, pues no es tan importante para los filólogos como pueden pensar los capitanes de navío. O sea, nos da igual la Z y de hecho por eso podemos escribir ceviche, ceviche, o podemos escribir Cusco, Cusco, y nos da igual y no cometemos error, ¿no? Esto se lo dedico a mis alumnos de comunicación oral y escrita de primero, que están espeluznados porque no encuentro errores en ningún sitio, ¿no? Todo me parece bien, todo me parece bien. El otro día me preguntaron que si era un error utilizar palabras marcadas en el diccionario como de países que no fueran España si eras un escritor español y estabas escribiendo una novela. Apasionante. La respuesta no os la reproduzco porque ellos ya la pueden leer y es de momento, hasta que se haga el examen, un documento privado. Bien, cornamusa con Z aparece ya en el diccionario de autoridades. Cornamusa con S y con Z está en el en el Marqués de la Victoria, ¿no? Entonces, pues es una variante, hasta que los académicos se decidieron que era con S porque venía del francés. Ahí tenéis el cornemuse, la licor, la dame, la licorne, con la cornemuse, metonimia, pero no aparece el, el nombre de nudo. ¿No? Claro, el Corominas dice pues, que es un catalanismo, que llega del francés a través del catalán, ¿no? Y como de verbal. Pues resulta que Pepsi dice que es claramente de origen árabe. En la acepción del nudo marinero, cornamusa es un claro arabismo. Tenemos otras amigas y colegas que también ven arabismos por todos los lados. Esto es, bueno, pues como lo ver gigantes o rebaños de ovejas convertidos en. Es el quijotismo al que nos enfrentamos los cincuentones o cincuentañeros, y bueno, pues hay que aprender a vivir con ello, que después de superada la crisis de las 40, pues esto es pan comido. Siempre que tengas un Sancho Panza que te sepa cortar las lonjas de jamón. Pero no, no es un arabismo, es un préstamo del francés. Aparece en los galicismos en el español de los siglos XVI y XVII, la tesis de Elena Varela
Merino, dirigida por Pedro Álvarez de Miranda. Y bueno, en el diccionario histórico tenéis toda la historia de Cornamusa, así que no os voy a entretener más. Muchísimas gracias por vuestra atención y disculpadme que no he dejado apenas tiempo para el debate, pero adelante, yo no tengo prisa. Bueno, gracias, José Ramón, muy interesante. ¿De cuánto tiempo dispondríamos para el debate, Elena? Pues no lo sé, hasta las 12 tenemos la sesión grabando, o sea que no hay. No llegará, Creo que va a ser más breve, ¿no? no Lo llegará que a sangre al río, pero creo que alguna pregunta si podemos en el hacer. alveolo pueden activar el micrófono, porque ahora lo tenían desactivado en sala, ahora mismo ni siquiera les vemos, creo que ha habido un problema con la cámara. Hola, estamos teniendo problemas Le- con la cámara. Les escuchamos. Que estamos teniendo problemas con la cámara, Elena. Vale, vale. De todas formas, los estamos escuchando a través del ordenador de Andrea, si no me estoy equivocando. Sí, es el de Andrea, que lo tenemos aquí puesto. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en el alveolo? Yo, si no hay ninguna, me gustaría preguntar por qué en el caso de Eugenio de Salazar me ha llamado mucho la atención el tema de la carta a Miranda de Ron. Un segundito, Mayalen, porque hay mucho eco debido a que os estamos escuchando también a la vez por el audio. Entonces, si podéis rebajar un poco el audio de la sala, porque es que se te está montando lo que estás diciendo tú. No, el micrófono de Andrea hay que dejarlo. Es el de la sala. Bueno, siga hablando si no, porque creo que hoy tienen todas las incidencias técnicas en el alveolo. Vuelve a conectar tu micrófono, Andrea. Perfecto. ¿Ahora ya? Vale, es que, claro, como se hacía eco porque no podemos cerrar el ordenador. Que muchas gracias, lo primero, por la conferencia, ha sido muy interesante. Y yo que sé poco de léxico, cuando debería saber un poco más, es una cosa pues que me parece fascinante. Y yo tenía la pregunta o sea, porque me ha llamado mucho el tema de la carta de Eugenio de Salazar al licenciado Miranda de Ron. Y me gustaría saber si hay más documentos de archivo, o sea, incluso pues en América, que es un poco lo que hacemos aquí, donde esta clase de vocablos se han podido rastrear de camino a América. ¿Tienes el sonido? Bueno, contesto yo, ¿no? Sí, claro, la pregunta es muy interesante. Iba a buscar en la edición que hicimos Antonio y yo, bueno, rastreamos un poco en la biografía de Eugenio de Salazar para ver qué tipo de relación podía tener con García de Palacio, pues para intentar ver si era significativo, ¿no?, esa cantidad de léxico que compartían. Y el archivo básico, que además está bastante digitalizado, es el archivo de Indias. Lo que hacíamos nosotros, de todas maneras, era entrar en el portal de archivos españoles y ahí buscas por persona y entonces buscas Eugenio de Salazar y de Eugenio de Salazar saltas a Catalina Carrillo, que es su esposa, que a su vez es personaje en sus poemas, ¿no? Y ha sido estudiado en Chile por Sarisa Carneiro, los poemas amorosos, pastoriles. Bueno, y de ahí saltas al archivo de Protocolos de Madrid, por ejemplo. Entonces ya el archivo de Protocolos de Madrid no está digitalizado. Es verdad que es el testamento lo que está ahí, pero sí que estaba publicado en una revista mexicana, acuérdate. Entonces fuimos a por el original porque estaba publicado solo el de Eugenio de Salazar, no estaba publicado el de su esposa, y el de su esposa era muy interesante porque estaba redactado a la muerte del marido, con lo cual, por ejemplo, los papeles, o sea, los libros que tenía no aparecían en el de Eugenio de Salazar, pero sí aparecían en el de su esposa, ¿no?
Esto era importante para nosotros porque el manuscrito, no sabíamos si autógrafo con correcciones o parece que las correcciones podían ser autógrafas, está conservado en la Academia de la Historia. Entonces, ¿cómo llegó eso? Y resulta que en el testamento de la mujer aparecía pues esta encuadernación leonada y tal, y que lo había hecho un escribano y que lo había encargado su hijo Fernando, los dos hijos ya estaban muertos. O sea, la peripecia del documento, pues hasta 1602, por lo menos, ¿no? ¿Qué pasó entre 1602 y la Real Academia de la Historia? Pues eso ya hay que consultar en los papeles de Navarrete, en el Pelayo y meterse ya en cosas de estas, ¿no? Como llegó ahí. Pero el documento se puede consultar en Internet. O sea que cualquier archivo. El primero al que tienes que recurrir es el Archivo General de Indias, desde luego, el Archivo de Sevilla, pero Esther Vivancos está ahora trabajando con el del Arsenal de Cartagena, que no está digitalizado y es inmenso. El archivo histórico de la Marina, la parte no digitalizada de documentos del Siglo de Oro, están en el Viso del Marqués, en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, que es un sitio impresionante, es un palacio, el mármol y todo lo dorado se lo robaron en distintas épocas, distintos bienios liberales, pero el palacio, a ladrillo vista, está ahí y ahí están conservados los documentos que cuando vas aquí a Madrid a consultar documentos te dicen, pues esto está incompleto, el resto está en el Viso del Marqués. Yo una vez que pasaba yo de Despeñaperros hacia Madrid y me hice el desvío, la carretera es una recta con sus señales de conduzca despacio, bailinces, o sea, es un sitio importantísimo, precioso. Tú llegas allí, el palacio es más grande que el pueblo y claro, pues abre los miércoles y los viernes de 10 a 10 y cuarto y hay que cita previa y no sé qué, bueno, una cosa. Entonces tienes desde el Archivo General de Indias, que lo puedes consultar cómodamente desde tu despacho cuando quieras y bajarte la documentación. Por ejemplo, están gran parte ya digitalizados todos los vocabularios que encargó Carlos III a los corregidores para enviar a Catalina la Grande. Entonces, el primer vocabulario español, Cabecar español, redactado por unos franciscanos en Costa Rica. El manuscrito está ahí, ahora un doctorando está preparando una tesis con él, pero te lo puedes descargar. Es cierto que parece ser que es un Cabecar que los Cabecar parlantes de hoy no reconocen como tal, pero bueno, por eso hay que hacer una tesis doctoral para tender un puente entre aquel documento de finales. Pero para cuestiones náuticas, o sea, si te quieres dedicar a buscar tesoros, todas las listas de pasajeros, mercancías, los seguros, las indemnizaciones que todavía quedan por pagar de cuando se independizó México y el Tratado de Hidalgo, tienes ahí, por ejemplo, en Santander, un colega de la Universidad de Oxford, mexicano él, estuvo en Santander consultando el archivo histórico del Banco de Santander, porque gran parte de los pagarés que quedaron por pagar, que el Estado mexicano pasó al Estado norteamericano en Guadalupe Hidalgo, tú te quedas con el territorio, pero le pagas las vaquitas a estos que se fueron, que hay quien pagaré, que hay que pagarles 300 vaquitas a lo que valían en 1806. Eso que se quedó sin pagar la mayoría por la guerra de Cuba, al declarar la guerra a España y tal, y España aceptar la guerra, se quedó sin pagar y se quedaron sin pagar las vaquitas y además todos los maestros de Puerto Rico que se realojen donde sean porque los echamos. Bueno, pues esa documentación, gran parte de esa está en el archivo del Banco de Santander y hay que ir, no te queda más remedio que ir a Santander, hacerte una estancia y cogerte un taxi, porque como además este era, como buen mexicano, no le gustaba caminar, y lo de irse en tren y cogerse el camino de Solares y tal, y subir 800 metros hasta el archivo, no, se cogía un taxi en su hotel y se iba al archivo y allí, luego le dieron un premio. Era historia financiera, ¿no? Su tesis, pero sobre vocabulario, en el histórico, por ejemplo, trabajamos con Google como si fuera el corpus. Entonces tú de repente encuentras una documentación donde sea, como he hecho yo ahora con la traducción de Vallarino, ¿no? Encuentras un ejemplar
ese no serviría para el diccionario histórico, porque claro, no puede ser una traducción de una edición anterior, de una edición posterior. Habría que seguir buscando. Pero ahora hay un montón de bibliotecas digitales, archivos digitalizados, entonces es muy difícil. Pero para el vocabulario náutico y para la historia naval hay que empezar por el Archivo General de Indias y luego ya diversificarse. Pues muchísimas gracias. Sí, ya está. Vale, ya lo hemos. Disculpad los problemas técnicos que petó el ordenador en un momento dado. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? A mí se me ha ocurrido un detalle. Has mencionado a Vargas Ponce. Yo no sabía que Vargas Ponce había trabajado en el Diccionario Marítimo Español. Yo le conocía por otra vía, por la vía de traducción de Las Mil y una Noches, de Electra, o sea, de su obra literaria. Y bueno, veo que también tiene un viaje al Estrecho de Magallanes, que es otro de tus intereses. No sé si lo conocías. Un viaje al Magallanes y un apéndice a la relación del viaje a Magallanes, 1785. El viaje publicado en el 88. No conocía la faceta náutica de este personaje. O sea, al mencionarlo tú, me ha parecido, a ver si va a ser el mismo Vargas Ponce que ha estudiado Fernando Durán con estas tragedias del 18escas. Es el mismo. Muy interesante el personaje. Otro gaditano. Otro gaditano que se educó y fue, no sé si de la misma promoción, pero vamos, compañero en la Academia de Guardamarinas de Cádiz, en la isla del León. Y sí, es el mismo, que también está relacionado con Cadalso, porque también participaron en el intento de la reconquista de Gibraltar, donde murió Cadalso, creo que eso está enterrado en San Roque. Sí, es ese mismo personaje y no conocía lo que me dices del viaje de Magallanes, que vamos, A ver, eso yo sabía que te iba a como se interesar. entere Por eso Zuleta. tengo aquí a Zuleta, quien habría que avisar también, a ver si se pasa un día por aquí por el jardín, pero sabía que te iba a interesar ese tema del Magallanes. Me ha sorprendido muchísimo. Fernando no lo estudia. O sea, Fernando habrá hecho la conexión, no me acuerdo, cuando me leí los dos libros estos, en la introducción, digo, la conexión náutica y obras. Él tiene, de hecho, una bibliografía, pero yo no me acordaba de este tema. Pero en todo caso, este viaje al estrecho y el apéndice son muy prometedores. Parece que mandó Su Majestad una fragata. Sí. Y sí, antes de que la lancha cañonera esa de Gibraltar acabara con Cadalso, pues se dedicaban a estas cosas. Es muy interesante. Sí, y de hecho, estos dos, Fernández Navarrete y Vargas Ponce, salieron heridos, no murieron en la batalla esa de la que cayó Cadalso, y quedaron retirados a mover papeles, o sea, dejaron el servicio activo, gracias a lo cual pues no estaban en Trafalgar a bordo y llegaron, aunque Vargas muere muy joven, pero sí, Cádiz 1760, Madrid 1821, muy mal año para morirse, también 1821, y en la Academia de la Historia, estoy leyendo de mi blog, os lo he puesto en el enlace, que hice un programa de radio, el 24 de febrero de 1786, lee el discurso Origen, Progreso y Expediciones de la Marina en general y especialmente de la de España. Este dato lo saco de Abascal y Cebrián, 2010. El legado de Vargas Ponce se custodia en la Real Academia de San Pío. Guillén Tato, 1944, también lo menciona. Y fue académico de la Española también. Y en el archivo de la Academia Española, el 27 de junio de 1788 entrega 215 cédulas ya redactadas, que leen en aquella sesión y se aprueban las que comienzan por la letra A. En 1788, a 20 de junio, lee una lista de 214 cédulas de vientos y nombres geográficos marinos para el diccionario de la Academia, de la que la mayor parte no se hallan en el de la Española. El 27 de junio de 1788, o sea, una semana después, entrega 215 cédulas
más. O sea, en total tendrían que ser... Antes me refería yo a que Fernández Navarrete estaba en el fichero de hilo, que también se puede consultar, pues estas 429 fichas entregadas para el fichero de hilo también están digitalizadas todas, pues será cuestión de ir a ver los nombres de vientos y los nombres geográficos, supongo que será promontorio, cabo, este tipo de cosas. Él también participa en el diccionario geográfico español de la Academia de la Historia, que luego acabará siendo este que citamos todos, la continuación del catastro de la Ensenada, el diccionario donde aparecen todos los habitantes en tal pueblo viven tantas personas, tantas vacas, tantas ovejas. Bueno, me acordaré, pero sí, yo lo tenía también olvidado, esto que tengo en el blog es de 2016, de la época de Porter y Casanate, porque es otro de los autores que rescatan. Pero posiblemente antes me acordaba yo de Zuleta porque también manejan los documentos que maneja Zuleta, que están en Sevilla, de, bueno, pues el viaje de Sebastián Caboto al Río de la Plata y luego la continuación, la fundación de Puerto del Hambre, Sarmiento de Gamboa, ¿no? Las relaciones de Sarmiento de Gamboa, que son un poco a su vez antecedentes de las de Porter. Sarmiento no habla de los piratas, pero sí que es el primero que trae noticias de los Saoyenques, de los pobladores originarios del estrecho y de la Tierra de Fuego. O sea, que por ahí hay conexiones, todo nos lleva a Chile, todo nos lleva a Chile. O a Cádiz. Parece que sí. No sé si hay más preguntas. A ver, ha habido temas muy interesantes, lo de la lengua franca como camino desde los helenismos a catalanismos y a los supuestos catalanismos en español. Lo de Chicote, que para mí era americanismo, y aquí hay un saludo a nuestra conocida Gloria Chicote. Para mí era látigo el Chicote, y veo que está marcado como americanismo. Parece que, bueno, nos has ilustrado sobre eso. De la bandera argentina habría también mucho que decir. Si es el manto de la Virgen o el color borbónico o qué, o el celeste, en fin. Pero bueno, vamos muy avanzados en la hora. No sé si hay alguna pregunta más o si... Sí, fíjate que hay una conexión semántica clarísima entre el látigo, en el diccionario de americanismo sale látigo, cable, Sí, sí. cable de transmisión mecánica, Sí, sí. cuerda, cabo. O sea, ahí sí que estamos ante una polisemia totalmente regular de cosa larga. Sí. Cosa larga, más o menos flexible, que se puede anudar y que sirve para sujetar, para... El corbacho era el látigo de las galeras. También Claro. no se me había ocurrido a mí que el azotar a los galeotes también formaría parte del oficio del trincador. Se lo tengo que decir a mi hermano, eso que sea, a lo mejor no, para que no suelten el remo, porque los galeotes iban amarrados también al remo, ¿no? Por lo menos en Benur. De pies y manos. Luego cuando se hundía la galera, se hundían con los galeotes, ¿no? Y había que soltar a los galeotes y era una de las, el que les azotaba era el que les amarraba y les soltaba. Sí, el corbacho es el látigo del cómitre, ¿no? Pero... Sí, sí. ¿El corbacho es el látigo? Del cómitre, ¿no? El cómitre, eso es, el nombre es el cómitre. Sí. No sé si tiene que ver con la estiba, no sé cómo se estiva una galera, pero bueno, no vamos a meternos aquí en Sí, no. porque... Es que además considerar que amarrar a los galeotes a los remos forma parte de la estiba, yo creo que podríamos estar en los límites de la Unión Europea, ¿sabes? Más allá del hierro, de la isla del Hierro. Sí, hemos pasado de la isla del León a la del Hierro. Es que hablar de galeotes es un poco como hablar de esclavitud, ¿no? También. Aunque fueran condenados, pero... El moro Chicote, ¿no? ¿No era Chicote también un personaje del Quijote? No. No, era Ricote. Ricote, el morisco Ricote. Sí, sí. Pero bueno, ese chico Chicote suena un poco a morisco también. Ese ote, yo creo que... También ha sido muy interesante esto de los fantasmas, de los arabismos. La verdad es que es un vicio muy extendido, esto de ver arabismos por todas partes. Y bueno, ha estado muy bien tu puntualización al respecto también. Eso era una afición, todos los filólogos del último tercio del siglo, a partir de la guerra de África, la primera, la de Prim, ¿no? 1866, que es la primera guerra que se retransmite, digamos, en directo en los periódicos en España,
cuando se toma Tetuán, el día 6 de febrero, nos tenemos que acordar, una de las cosas que sorprenden y que los reporteros en el Imparcial y en todos estos publican, es que la gente por la calle hablaba español y que había una calle que era Sevilla y tal, y eran los sefarditas, los judíos expulsos que vivían en el mejor barrio de Tetuán, Claro, fuera de la Medina. lo cuenta Ruiz de Alarcón en el Sí. diario Testigo de la Guerra de África, y cuenta eso, el momento de sorpresa de oír. Y ahí hay un furor de vamos a descubrir vocabulario de origen árabe. Y sí, pues claro, la mayoría sí, la zanahoria, la berenjena, la almohada, todos estos sí. Al mismo tiempo se introduce mucho vocabulario del francés que sustituye a los arabismos, pues la mezquita en lugar del equivalente, ¿no? O el barbero en lugar del alfajeme, aunque ese no es un arabismo, pero estoy pensando pues en lugar de almezquita, pues mezquita, o en lugar de almoedano, muecín, ¿no? Ahora decimos muecín, pero hay un almoedano o almoedano y tenemos apellidos moedano, muedano, sin el al, los nombres propios quitaban el al, los otros. El almuédano es lo que podíamos leer hasta el siglo XVI, ¿no? Que hacía en la descripción de Argel, esta del amigo de Cervantes, ¿no? Aparecen este tipo de arabismos. Esos arabismos se habían olvidado en la segunda mitad y hay un furor oriental, también tiene que ver Carmen de Bizet y todo esto, ¿no? Los puertos de Irving y la Alhambra y todo esto, pero bueno, que ahí hay un furor por descubrir etimologías árabes, pero claro, cat, cote, punto. O sea, quiero decir que en ese caso no es necesario la navaja de Occam. En esto de la etimología es la navaja de Occam, o sea, la hipótesis que vale es la más sencilla, la más clara, la que más explica, la que menos pasos necesita. No, no es necesario complicar. Pero bueno, de todas maneras la moraleja tiene que ser que está muy bien que haya gente que se interesa por estas cosas, los historiadores navales, ¿no? Y que, bueno, aunque sea con esa actitud de corregir erratas que no existen, que también son fantasmas, pues bueno, que nosotros acabemos enterándonos de que esa literatura a favor del arabismo. Luego ves las conferencias del capitán y justo es todo lo contrario, ¿no? Hay que proteger la frontera sur, hay que tener mucho cuidado, las Islas Canarias hasta el final, y Ceuta y Melilla son más españolas que Burgos y Quintana de la Sierra. Bueno. Capitán, vamos a poner las cosas en su sitio. Bueno, me parece que esa frase es un buen momento para dejarlo. Yo creo que si no hay más preguntas, nos toca agradecerte la presentación. Repito, muy interesante y muy variada, como suele ser. Y además nos dejas unas lecturas, esas traducciones de Las Mil y una Noches, los viajes al Magallanes. A ver qué arabismos hay en esa traducción de los arabismos de Vargas Ponce, en la traducción de esos, ahí saldría un TFM bonito. Él lo traduce del francés, obviamente. Por eso, pero como son galicismos que se toman del francés, sí. Sería comparar con el Calila y Dimna. No sé si habrá algún punto en común con el Calila y Dimna, y seguro que en el Calila y Dimna están los arabismos mozárabes del momento. Sería un trabajo interesante. También lo de la piedra imán y el imán. O sea, realmente has dejado muchas pistas. Tiene Lope, y bueno, me estoy liando yo ahora, una comedia que se llama El verdadero amante. No creo que se refiera al nudo marinero, pero sería interesante. Es que verlo. Lo del Lope y sus juegos de palabras, eso sí que son enigmas y eso sí que es divertido. A él le encanta. Bueno, pues encantado. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. No sé poner estos iconitos que está poniendo Elena. Sí.